Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos, buenos días, América, buenos días, Europa, buenas tardes, buenas noches, en donde depende que se encuentre en el uso horario internacional. Soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de la Universidad Interamericana les doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este ciclo recuperando nuestro patrimonio cultural compartido con nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, a quien cedo el uso de la palabra. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Felicitando a nuestros diseñadores de la radio por el cartel, el magnífico diseño que hicieron y el fondo, la escenografía quedó realmente para hablar del tema del que hoy vamos a tener oportunidad con nuestro invitado, el doctor Juan de Dios Páramo, quien es académico del Instituto de Geografía de la UNAM, ha realizado sus estudios de maestría y doctorado sobre estas poblaciones de la Chiquitanía, particularmente sobre el tema de la charla del día de hoy, que es el patrimonio cultural alternativo. Entonces, es un tema que no lo habíamos tratado y que es importante conocer cuál es la metodología y cuáles son buenas alternativas que a sitios patrimoniales se pueden aplicar, particularmente para conservar y no alterar pues el respeto y las tradiciones a las comunidades. Entonces, yo doy la bienvenida para esta charla del día de hoy y pues es un gusto que nos acompañes y que formes ya parte del equipo y del staff de estos ciclos de conferencias. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Sella. Al Bien, contrario, voy a, gracias por voy la a ampliar un invitación. poquito la presentación curricular del maestro Juan de Dios Páramo Gómez, quien tiene posgrado en Geografía por el Instituto de Geografía de la UNAM, y el día de hoy nos va a hablar acerca del patrimonio cultural de la Chiquitania boliviana y los vínculos con el turismo de interés especial. Eso es algo muy importante porque en el título viene parte del contenido. Los puntos a tratar en el desarrollo de la presentación son de dónde procede la intención de estudiar las misiones jesuíticas de la Chiquitania y la importancia de la geografía turismo para esta investigación. Bolivia, un país de dos países. El contexto del turismo en Bolivia. ¿Qué es una ruta turística? Diferencia entre una ruta y un itinerario turístico. ¿Cuál es el turismo de interés especial? Una breve reseña histórica de las misiones jesuíticas hasta la actualidad, la declaratoria de las misiones jesuíticas de la Chiquitania en la lista del Patrimonio de la Humanidad, los festivales de música renacentista y barroca americana. ¿Cuál es el interés del turista por viajar hacia un lugar inhóspito en el mapa de América del Sur? ¿Existe un circuito misional o es un circuito tronco? ¿Cuál es el perfil del turista que arriba a la Chiquitania y cuál es la dimensión de la actividad turística en la región de Chiquitos? Así es que con esta eh, ya un poquito más amplia presentación le damos la bienvenida a el maestro Juan de Dios Páramo Gómez. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve la presentación, por favor. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al público que acompaña. Eh, Agradecer la oportunidad del doctor Siller por dejarme hablar en este ciclo de conferencias recuperando nuestro patrimonio cultural compartido. Y bueno, Para compartir. este trabajo es resultado de mi tesis de maestría que realicé hace 2 años. Es resultado también de al menos 3 viajes al sitio de estudio, de ir a Bolivia. Entonces, este trabajo costó bastante trabajo y bueno,
fue parte fundamental para hacer ahora la tesis de doctorado, no de las misiones de la Chiquitania específicamente, sino de las misiones guaraníes de Argentina, Brasil y Paraguay. Pues bueno, el objetivo de esta presentación es explicar desde el punto de vista territorial y desde la geografía un circuito misional de la Chiquitania a partir de la búsqueda del propio turista de un recurso de interés especial. Ahora les iré hablando poco a poco de qué va esta concepción teórica del turismo de interés especial, patrimonio cultural y rutas turísticas, como ya lo había adelantado el licenciado Aguirre. Pues bueno, el turismo de intereses especiales básicamente es una categoría de análisis que se basa en diferentes tipos de turismo. Puede ser cultural, astronómico, turismo deportivo, natural, entre otras muchas ramas del turismo, pero lo que busca particularmente este turismo de intereses especiales es la singularidad y la particularidad del recurso como una respuesta al turismo de masas. Entonces, hasta cierto punto, el turismo de intereses especiales demanda una exclusividad, una accesibilidad y un precio relativamente alto para que no cualquiera pueda practicarlo o no muchas personas sepan de los lugares en los cuales se practica. Entonces, el precio y el conocimiento de estos lugares va a ser muy importante para que haya turismo de intereses especiales, si no, de alguna otra manera, no lo habría. Ahora bien, voy a hablar sobre el patrimonio cultural y como bien dice ahí en pantalla, es aquel bien o tradición tangible o intangible con un valor excepcional en la historia. Puede ser artístico, arqueológico o arquitectónico. Este valor se basa prácticamente en una herencia histórico-cultural muy importante para el ser humano a través de una carga simbólica. Entonces, el ser humano, de alguna u otra forma, va a determinar esta carga que se le da a estos lugares o a estas tradiciones. Luego, hay unos puntos en los que yo puedo diferir de alguna manera, en donde se hace una declaratoria o una certificación. Esta declaratoria o certificación a veces no garantiza que la actividad turística sea importante o esté organizada. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿para qué funciona la declaratoria Patrimonio de la Humanidad? ¿Para que haya turismo? ¿Para que venga acompañado el turismo con esta conservación del recurso? ¿O para qué? Entonces, muchas veces en diversos lugares se trata de hacer esta simbiosis entre la declaratoria y la llegada de turismos para que este lugar funcione, pero luego no es del todo adecuado. Entonces, en el caso de la Chiquitanía o Chiquitania es muy diferente porque pues el turismo no es la actividad primordial en esta región. Ahora, al hacer referencia a una ruta turística e itinerario turístico, pues bueno, la primera se asocia esencialmente con la infraestructura vial que articula un conjunto de recursos. Hay diferentes escalas, puede ser una escala local, regional, nacional o hasta también internacional, como es lo que estoy estudiando ahora de las misiones guaraníes en Paraguay, Argentina y Brasil. La morfología de la ruta también es muy importante porque puede ser en circuito, puede ser lineal o puede ser dendrítica. Muchas veces se ha dicho que la ruta turística se ha convertido en una columna vertebral que conecta a diferentes recursos turísticos. Entonces, es muy importante para la planeación del turismo. Y bueno, algo que también estoy viendo es que las rutas turísticas con su construcción siempre traen una carga política. O sea, debe de haber alguna intención política o también de alguna organización no gubernamental para que se cree una ruta turística y se le dé una difusión muy importante. Sin esto, yo creo que es muy difícil que una ruta turística se mantenga. Ahora, un itinerario turístico es la materialización tal cual del turista y cuál es su ejecución temática dentro de una ruta. Entonces, básicamente es la movilidad del turista, cómo y hacia dónde se dirige este. Y bueno, la jerarquía del recurso siempre va a jugar un papel muy importante porque el turista va a decidir hacia dónde se va desplazando. Bueno, aquí en estos esquemas se muestra que entre una ruta turística y un itinerario turístico sí hay diferencia. Aquí se puede ver perfectamente en donde dice ruta turística
cómo está la infraestructura vial construida en los dos casos. Y en líneas rojas se puede ver cómo es un itinerario turístico en donde el turista se va a desplazar de acuerdo al interés que tenga por visitar un sitio u otro. Ahora, ya hablando sobre Bolivia, sobre el país que voy a hablar, digo ahí, Bolivia, 2 países, un territorio. Y es que Bolivia, en Bolivia hay 2 países tal cual. Esto se divide a través de la media luna, es una división geográfico-física de la cordillera de los Andes, en donde se divide el país en altiplano y en oriente. Entonces, ha habido muchas disputas políticas, sobre todo actualmente también hay esta cuestión del altiplano y del oriente, en donde pues las dos partes pues se ven diferentes una de la otra. Por ejemplo, aquí hay una foto de la ciudad de La Paz, en donde se ve el altiplano boliviano, está la cordillera de los Andes, y bueno, es totalmente diferente también hasta las propias personas que ahí venden cosas o que viven ahí. Normalmente en el imaginario de las personas, en el de nuestro país, lo digo porque tengo varios conocidos que así lo han hecho, pues creen que la mayoría de las personas en Bolivia son indígenas, y esto no es así, porque por lo mismo que digo, hay 2 países. Una cosa es el altiplano y la otra cosa es el oriente boliviano, y esta es la ciudad más importante del oriente y la más importante de Bolivia, que es Santa Cruz de la Sierra. Habitan más de 2.300.000 personas, y entonces esta es una zona plana. Aquí no tiene nada que ver la cordillera de los Andes, es una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía de Brasil y todos estos países que la conforman. Entonces, hay muchísimas diferencias entre una parte y la otra. Además, también las personas son diferentes, comparten diferentes ideologías y siempre hay este tipo de rivalidades, además de que las tradiciones culturales son muy diferentes entre unas y otras. Ahora voy a hablar un poco del contexto del turismo en Bolivia y voy a hablar de los recursos más importantes que hay ahí y que algunos están declarados como patrimonio de la humanidad. Y entonces, lo que sí se puede ver claramente es que la mayoría de los recursos para el turismo en Bolivia se concentran en la parte del altiplano. Los lugares más importantes para el turismo es el lago Titicaca, que es uno de los recursos potenciales que tienen, el Carnaval de Oruro declarado Patrimonio de la Humanidad, el Salar de Uyuni, que es uno de los lugares en el mundo más promovidos y que está más de moda por su riqueza natural, Potosí, el Cerro Potosí también, un lugar histórico muy importante. Y bueno, del lado del oriente boliviano, pues se pueden observar, ahí está en un círculo grande, las misiones jesuíticas de la Chiquitania, y bueno, el fuerte de Samaipata, que también es muy importante para esta parte del oriente, y algunas de los vestigios de las misiones de Mojos. Aquí se puede ver que en San Ignacio de Mojos se está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la fiesta que realiza cada año. Y entonces, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, en 2015 arribaron más de 1 millón de turistas. Y bueno, los departamentos más visitados son el departamento de La Paz, que es el que se encuentra en el altiplano, y Santa Cruz. Los 7 departamentos restantes de Bolivia no llegan a más de 100,000 visitas anuales. Y bueno, aquí también en este mapa, pues muestro claramente cuáles son los recursos más promovidos y se ven en color con un cuadrado rosita. Estos son los recursos que más se promueven, a los que más visitan los turistas. Y por el otro, en los cuadrados color amarillo, son los destinos turísticos con menor promoción. Entonces, ahí ya está hablando claramente, ya hay una marca de facto en donde se puede ver específicamente por qué hay un turismo de intereses especiales. Ahora hablaré del contexto de mi investigación y de la zona de estudio. Como bien lo dije, la Chiquitania es una región que se encuentra en el departamento de Santa Cruz.
y se encuentra en 3 provincias, en Ñuflo de Chávez, en Velasco y en Chiquitos. Ahí es donde se encuentra el circuito turístico de la Chiquitania y que se puede ver en grande del lado derecho. Entonces son 7 misiones de lo que concibe el circuito, 6 están declaradas como Patrimonio de la Humanidad y una no. Ahora, voy a explicar por qué existe este interés por visitar las misiones de la Chiquitania, a partir de su historia, de su cultura, de su música, de su arquitectura, de las tradiciones y de su población. Todo esto se suma, se conjunta y son recursos turísticos potenciales para que exista actividad turística. Y bueno, las misiones jesuíticas en sí son un recurso turístico muy importante. Y bueno, como lo había mencionado el doctor Siller en su ponencia pasada, pues las misiones en sí, las iglesias son el recurso más importante por el que van las personas o van los turistas. Y bueno, en su arquitectura está la decoración con elementos, con adornos, con columnas, con molduras labradas en madera. Esa es su riqueza. Y que estén tan bien conservadas. También en algunos retablos se conserva la mica que se le ponía para que brillara. Entonces las personas cuando construían estas misiones que datan de 1691 más o menos, trataban de poner todos los materiales que tenían a su alrededor para lograr construir estas joyas arquitectónicas. Y bueno, aquí se puede ver en el mapa dónde empieza el circuito. Empieza el circuito en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad principal. Y aquí está en el mapa, se puede ir viendo cómo empieza con San Javier, Concepción, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel y San José, y se cierra el circuito de la Chiquitania. Hay otras áreas turísticas muy importantes y en la cual se encuentra otra de las misiones, que es la misión de Santiago. Pero bueno, esto se hizo al hacer el recorrido de campo y ver que una cosa es el circuito de la Chiquitania que conforma estas 7 misiones y la otra es un área turística que conforme a los recursos turísticos y su promoción se encuentra hacia el sureste del departamento y se le llama Sureste Express o el Valle del Tucabaca y ahí es donde se encuentra la misión de Santiago. Ahora, para los que no han estado en otras sesiones y quisieran saber cómo es que empieza, cuál es el contexto histórico y cómo es que empieza la Chiquitania a formarse. Entonces, las misiones de la Chiquitania son un producto de varios procesos históricos. Voy a mencionar los más importantes y uno de ellos son la fundación de las ciudades de Buenos Aires y de Asunción, que haya un descubrimiento de una ruta de estos lugares hacia Lima, las leyendas del Dorado y de las Amazonas. También una función muy importante de las misiones de este lado era funcionar como un muro de contención para que no hubiera un avance significativo de la corona portuguesa e invadieran tierras de la corona hispánica. Y bueno, otro de los puntos muy importantes es la conversión a la religión católica de las personas que ahí vivían. Entonces se crearon primero las misiones guaraníes de Argentina, Paraguay y Brasil. La primera misión del Alto Perú, hoy Bolivia, se crea en 1682 y es la de Loreto. En la Chiquitanía se crea en 1691 la misión de San Javier. Es muy importante explicar qué es la misión. Para muchas personas la misión es la iglesia, pero no, la misión era un sistema económico social en el cual a través de una conquista intelectual los indígenas o las personas locales de ese entonces adquirían un aprendizaje a través de técnicas y oficios, la agricultura, la ganadería o el aprendizaje de algún arte. Entonces, esto fue muy importante para los jesuitas y que lo lograron hacer en un tiempo relativamente rápido, porque no muchas personas se atrevieron a ir hacia esos lugares porque los consideraban a los habitantes de estos sitios como salvajes. Y entonces hubo algunos casos en donde los jesuitas pasaron muchas dificultades.
Entonces, en este mapa se logra apreciar perfectamente cuáles los dos núcleos de misiones, las misiones jesuíticas hacia el noroeste de Mojos, que ya no hay casi relictos de ellas, se encuentra la de Trinidad, me parece, pero no hay tantos relictos de ellas. Sin embargo, hacia el sureste, pues se puede ver las misiones de la Chiquitania y sus años de fundación. Se fundaron alrededor de 10 misiones. Actualmente se pueden ver los vestigios de 8. Una que es Santo Corazón, también está ahí el poblado. Y bueno, hay una misión que también se llama San Ignacio de Zamucos, que se dice, se construyó hacia el sur de San José de Chiquitos. Ahí lo señalo con el cursor. Y bueno, esta misión de San Ignacio de Zamucos todavía no se sabe bien en dónde se localizó y se están realizando todavía estudios para encontrarla. Ahora, las etapas de la Chiquitania en su contexto histórico las manejo en 5. La primera es el origen, que va de 1691 hasta 1766 con la expulsión de los jesuitas. A la otra le denomino la caída, porque después de los jesuitas y por más de 200 años, pues hubo destrucción de algunas de las misiones, no se tuvo el cuidado de ellas, entonces ocurrieron movimientos de independencia en varios países de América Latina, entonces todo esto influyó de cierta manera para que no hubiera esta restitución o conservación del recurso. En 1970, el arquitecto Hans Roth llega a la Chiquitania con el fin de hacer la restauración y se queda hasta el fin de su vida y logra hacer lo que vemos actualmente. Hans Roth fue una pieza fundamental para que existan y se vean como hoy esas iglesias o esas misiones. En 1990 se da la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, lo cual busca proteger estos bienes y también por su magnificencia. Y en 1996 es una fecha muy importante porque da inicio al turismo y a la planificación de la Chiquitania. ¿Por qué? Porque en 1996 es cuando se crea el primer concierto de música renacentista y barroca americana. Aquí se puede ver en la imagen la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Chiquitania. Y bueno, se declara Patrimonio Mundial de la Humanidad por ser edificaciones sobresalientes y por la arquitectura que poseen, además de la cultura representativa que hay en el lugar. ¿Por qué? Porque en la Chiquitania es en el único lugar del oriente boliviano, bueno, de los pocos lugares del oriente boliviano, en donde hay este tipo de vestigios o hay culturas o población originaria, a diferencia de otros lugares. Ahora, el Festival de Música Renacentista y Barroca Americana es un evento que se realiza cada 2 años. La Asociación Pro Arte y Cultura es uno de los eslabones y de los cimientos que sin esta asociación no se podría concretar. Y bueno, como dije, se hace cada 2 años y es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la región y del propio departamento, y me atrevería a decir que hasta del oriente boliviano. Entonces, vienen muchos grupos, muchos ensambles y es un evento único. ¿Por qué? Porque se interpreta música dentro de las propias iglesias, algo único. Y bueno, aquí hago hincapié a esta imagen en donde se vende desde $980 el viaje. Entonces, realmente es caro para quien quiera trasladarse e ir. Entonces, a veces está entre 900, entre $1,500 por 7 días y 6 noches. Ahora, sí hay promoción del turismo en la Chiquitania, pero son caros los viajes. Por un día, más o menos, a uno por ir a visitar una de las misiones le cobran $170, y si no hay más personas, llega a los 400. Todo esto lo hice en la investigación en Santa Cruz, en la ciudad, en donde si no había personas, pues cobraban $400, un precio muy alto por un día. Y bueno, ahí en la parte inferior del lado izquierdo se ve que nada más por ir a la primera misión, a la misión más cercana, que es San Javier,
o Concepción cobraban más o menos $490 solo por un día, o sea, es un tour full day. Entonces, lo que quiero dar a entender con esta imagen es el turismo de intereses especiales. Lo que expliqué en las primeras diapositivas, hay poco acceso a estos lugares y si los hay, es caro llegar hasta ellos, a menos que uno haya ido ya previamente y se sepa mover. Ahora voy a explicar cada una de las misiones del circuito misional de la Chiquitania. Y bueno, en la primera imagen, el doctor Siller la semana pasada habló de esta misión o reducción de San Javier. Es una de las más conservadas y una de las misiones que más me gusta. Se funda en 1691. Y bueno, ¿qué es lo que se puede ver en estas misiones? El retablo es uno de los retablos que a mí me impresiona más, que más me gustó. Se puede ver en la imagen del lado izquierdo, la primera, el retablo. La propia arquitectura de la iglesia es algo único. Cómo está pintada, cómo se restauró, todo eso es muy, muy importante. Y se puede subir al campanario, que es un campanario, es uno de los campanarios a los que se puede tener acceso y se puede ver ahí la plaza del pueblo, o también se puede ir al museo misional. El museo misional ahí se encuentran piezas que se labraron desde los inicios de la misión en 1691. Ahora, esto también lo platiqué con el doctor Siller y se hizo un esquema de la estructura de un pueblo misional. Los jesuitas no tenían un patrón espacial de la orientación de las misiones o de las iglesias. Entonces, pues el pueblo de San Javier la iglesia se encuentra orientada hacia el oeste y la mayoría del uso de suelo del lugar, pues es uso de suelo comercial. Y bueno, una característica muy importante va a ser la plaza central, que era un lugar de convivencia para las personas que vivían en ese entonces. Normalmente se dividía en el espacio sagrado, que era la iglesia, el colegio, el cementerio, y el espacio profano, que era el lugar de reunión, estas plazas centrales. Ahora bien, voy a hablar de la Catedral de Concepción. Esta se crea en 1709 y se puede ver perfectamente lo maravillosa que es. Esta también es una iglesia que a mí me impresiona. El grado de conservación es único. Sé que está intervenida, pero la esencia de ese tiempo ahí queda. Ahí está el campanario y bueno, todos los materiales que se utilizan son propios de la región y bueno, son lo que sigue cimentando actualmente a esta iglesia. Y bueno, los retablos, los turistas van a ver la iglesia, es un turismo de contemplación, se sientan, la ven los retablos, respiran, entonces es un lugar que da de alguna forma mucha paz, no solamente esta misión, sino todas en su conjunto. Entonces, uno va, se sienta, está muy tranquilo y puede hacer también este turismo de contemplación de los lugares, este turismo cultural. Al igual que en San Javier, posee con un museo misional y algunos otros atractivos que normalmente el turista que se enfoca en ir a las misiones no va a la laguna o no va a algunos otros balnearios que hay cerca. Un punto muy importante para Concepción es que se encuentran en las escuelas taller y que a los propios locales les enseñan oficios como la carpintería para que ellos vayan labrando algunas artesanías, algunas piezas que se van desgastando de la propia iglesia. Y entonces, pues bueno, los propios locales, las propias personas de la comunidad logran esto, logran artesanías y muchas de ellas se venden no solo dentro de Bolivia, sino a nivel internacional. Aquí también hay otra estructura, un corema de la estructura del pueblo, y la orientación de la iglesia de Concepción se encuentra hacia el este. También está aquí la plaza central, el patio de la iglesia, y todo el uso de suelo
es comercial en su gran mayoría. La iglesia de San Ignacio de Velasco data de 1745 en sus orígenes. Y bueno, este es uno de los 3 centros turísticos más importantes por la lejanía del lugar. Está muy lejano de la ciudad de Santa Cruz y es donde se ofrecen servicios de hotelería o de restaurante para que el turista pueda quedarse, porque si uno va de Santa Cruz hasta San Ignacio, son alrededor de 450 kilómetros. Entonces ya es mucho para que el turista vaya y venga. Entonces, en un inicio, se puede ver en la imagen de arriba, la misión de San Ignacio era así. De acuerdo a lo que he leído, se quemó, la quemaron, la iglesia, y bueno, tuvo que ser intervenida y la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad no se la da, además de que fue dañada en su totalidad por este campanario que se ve. En San Ignacio de Velasco también hay otras atracciones, además de ver la propia iglesia. Algunas es ir a la laguna también, visitar los centros artesanales y caminar por la propia ciudad. Pero lo que repito, los turistas que van específicamente a ver las misiones se quedan mucho tiempo en este lugar. También en San Ignacio apenas abrieron un pequeño museo y entonces es parte también del recorrido que se le hace al turista en un tour. Aquí está también otro esquema de la estructura de la misión y la orientación de la iglesia de San Ignacio es hacia el noreste. Vamos viendo que no hay un patrón general en la orientación de las mismas. La iglesia de San Miguel de Velasco es de 1721. También pueden ver el grado de conservación que hay. Y aquí también es una de las iglesias en donde he vivido momentos significativos. ¿Por qué? Porque se me permitió tocar el campanario. Y entonces es una sensación y es una experiencia que al propio turista le va a quedar para siempre. Entonces, estar en un lugar poco accesible, poco conocido, y que llegue y que vea esto, vea los retablos, y que aparte le permitan esto, de tocar las campanas, de estar presenciando misa, es algo único para quien lo decide vivir. Y aquí los detalles del retablo, por eso brilla tanto, es la propia mica que hay por ahí. Entonces, es muy interesante toda esta articulación de los recursos turísticos y de lo poco que pueden ofrecer para que el turista haga este tipo de actividades. Ahora, hay un centro artesanal en San Miguel que también funciona para hacer piezas únicas y las manden hacia la ciudad de Santa Cruz, que es este centro artesanal que se llama Arte Campo, y las comercializan. Entonces, hay diversos patrones de interacción entre los lugares y que de alguna forma les da trabajo a las propias personas de la comunidad, aunque ya lo mencioné, no viven del turismo como tal. La iglesia de Santa Ana de Velasco también es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta iglesia se encontraron las primeras partituras y entonces ahí también se empezó a pensar si a partir de este momento histórico, hacer el concierto de música renacentista y barroca. Entonces fue muy significativo esta misión, se dice que es la que más partes originales posee, la que más se asemeja a cómo eran las primeras misiones. Y bueno, es así, es diferente, la plaza no es tan marcada, no está tan urbanizada como en las otras misiones. Y bueno, el guardián de la misión, como se autodenomina el señor Luis Rocha, pues explica todo lo que hay en la misión. Aquí hay un par de turistas europeos, franceses eran, en donde traían a su traductor cuando les hablaba el señor y les explicaba muchas cosas. También otra cosa muy importante de esta misión es que el propio señor toca un instrumento de viento que data del siglo XVII, XVIII. Entonces,
es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno sabe tocar el piano, sabe tocar este instrumento de viento, lo deja. Y él mismo lo dice, no cualquiera puede hacerlo, ¿no? O no cualquiera tiene el interés de venir hasta un lugar como este. San Rafael de Velasco es otra de las misiones, aunque se parece a la de San Miguel, es muy diferente. Aquí está el campanario. Y bueno, lo que hay en San Rafael de Velasco es uno de los pueblos que menos se visita porque es inaccesible. La movilidad se dificulta porque los caminos son de ripio, son terracería, entonces cuesta un poco de trabajo llegar hasta allá. Sin embargo, los retablos son muy bonitos, son únicos, y también uno puede visitar la iglesia, caminar por el pueblo en algún momento y visitar el Centro Artesanal Cultural, que es una iniciativa que ha tenido la gobernación de San Rafael para apoyar a diferentes mujeres y que construyan artesanías locales, artesanías típicas de este sitio. Por último, la misión de San Ignacio de San José de Chiquitos, a diferencia de las otras misiones, esta tiene el frontis de piedra caliza, de roca caliza. Entonces, ahí sí hay una diferencia entre una y otra. Se puede ver. Es el centro turístico más importante de la región. ¿Por qué? Porque es donde más servicios de hotelería tienen, de hospedaje, de alimentación, hay bancos, hay diferentes cosas que en sí mismas se unen y se puede decir esto. Está a 3 horas y media de Santa Cruz de la Sierra, 270 kilómetros, 280 más o menos. Y bueno, la importancia también de San José es ir a más o menos 5 kilómetros al primer lugar de fundación de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es esto? Se llama el Parque Santa Cruz la Vieja. Y bueno, uno puede darse cuenta de la magnitud que tiene este parque porque fue el primer asentamiento como tal cuando llega Ñuflo de Chávez en Santa Cruz. Luego se puede ver el Valle de la Luna, que se puede ver los paisajes que hay, y también hay un museo misional. Una cosa que también ha implementado la gobernación de San José es impulsar una marca turística. Y entonces es por eso también que digo que San José de Chiquito se ha convertido en uno de los lugares más importantes y uno de los núcleos más importantes para el turismo en la región, porque ha tratado de impulsar el turismo de cierta forma y esto lo hace a través de su marca. San José de Chiquitos, imposible de olvidar. Tiene 2 años, pero bueno, es un intento que está buscando para ver si hay turismo o no hay. Aquí está la estructura de la misión. El patrón que sigue de orientación de la misión es hacia el este. Entonces, ya como lo hemos diciendo, pues no hay un patrón de dirección que ejecutaran los jesuitas para inaugurar alguna iglesia. Ahora, hablo del circuito misional de la Chiquitania, pero no me debo de olvidar que hay otra misión, la misión de Santiago. Y Santiago se encuentra en otra área turística denominada Sureste Express. Y lo que se puede ver en la misión de Santiago, que esta no es parte del patrimonio de la humanidad porque ya ha sido intervenida, pues es la propia misión, ir a los centros artesanales, comer ahí, visitar el Valle del Tucabaca y también visitar algunos otros pueblos como Chochís, en donde se pueden ver algunos paisajes como este del monolito, le dicen la muela del diablo, algunos balnearios. Entonces, es muy importante este lugar, pero se asocia particularmente con el turismo de naturaleza. Ahora bien, hablaré del Festival de Música Renacentista y Barroca, en el cual tuve la oportunidad de ir en 2018, y esto es único. Pueden venir personas de cualquier parte del mundo, vienen de Suiza, de Estados Unidos, de Japón, Corea del Sur, de Francia, vienen de muchos lados algunos ensambles y bueno, dan el concierto ahí. Una cosa también a destacar es que todos los conciertos son gratuitos, todos los conciertos son gratuitos. Entonces, los turistas pagan tanto dinero solo por el transporte y por el alojamiento. ¿Por qué? Porque no hay costo de entrada.
hasta los propios locales. Es muy interesante ver cómo hay turistas y hay personas propias del pueblo. También no se me debe de olvidar que también hay conjuntos que son propios de los pueblos misionales. Desde muy pequeños les enseñan música y entonces ellos comienzan a participar desde temprana edad en algunos eventos de este Festival de Música Renacentista y Barroca. Aquí están, diferentes lugares también se pueden utilizar como escenarios, por ejemplo, en la sacristía de la iglesia de San Ignacio, ahí está Karin Cuellar y Benedict Williams haciendo una interpretación, o la Orquesta de Cuerdas de Santa Clara de Asís en la iglesia de San Francisco, igualmente ahí muy cercana a San Ignacio. Entonces, es un evento muy importante, como lo he dicho, el más importante de la región. Y bueno, ahí en esta imagen se puede ver la preparación de la iglesia previo a un concierto. Normalmente los conciertos de las 8:30 de la noche son después de la misa. Hay algunos problemas, creo que entre los padres y los organizadores, porque luego los padres tardaban más de 15 o 20 minutos en terminar la misa, y bueno, se hacía un poco tarde, pero bueno, lo importante era ver las interpretaciones de este festival. Ahora, aquí voy a mostrar los componentes de la actividad turística en la región de Chiquitos. Lo primero son las misiones jesuíticas que a través de su historia y de su valor y su restauración, pues tienen una puesta en valor como patrimonio. Hay infraestructura en algunos núcleos turísticos que soportan al turismo. Hay infraestructura vial, puede ser terrestre o aérea, hay algunos aeródromos, pero cuestan mucho el trasladarse hacia allá, pero sí lo hay. El arreglo del circuito y su promoción también es muy importante. Y bueno, el alcance del turismo en la región puede ser internacional o nacional. Los nacionales normalmente son de Santa Cruz, y los internacionales, el patrón es un patrón regional, vienen de Chile, Argentina y Brasil, y también van muchos europeos. Y bueno, el recurso de alta jerarquía que es el festival. Todo esto se puede conjuntar y se puede ver que son componentes fundamentales de la actividad turística en la Chiquitania. Ahora, ¿qué tan accesibles son las misiones de la Chiquitania en cuestión de movilidad? Pues bueno, aquí se puede ver que uno puede ir muy bien en el circuito, en este esquema que encuentran en internet, pero cuando uno ya viaja y está ahí, resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque las carreteras que conectan con la capital departamental, pues tienen una mayor accesibilidad y algunas de ellas son de reciente pavimento, no todas estaban con asfalto. Entonces, la movilidad entre Santa Cruz hasta San Ignacio es muy buena, las carreteras están pavimentadas, al igual que de Santa Cruz y San José. Esto va a contrastar con el sector oriental del circuito, y ahora lo vamos a ver. Las carreteras que les mostré son estas, aquí se pueden ver en los mapas. Estas son las carreteras que están muy bien, que están bien conectadas y que uno puede llegar sin problemas hasta acá. Aquí en este otro mapa se muestra el precio que tiene el llegar hasta acá. Si uno quiere llegar de Santa Cruz a San Javier por un día, más o menos, si encuentra varias personas, le van a cobrar $130. Por 2 días, alrededor de entre 180 y $200. Pero si uno ya quiere ir a San Ignacio, que ya le tiene que llevar más o menos 3 días, pues ya el precio aumenta a los $450. Entonces, en toda esta circuito se pueden ver los precios que uno puede pagar por ir hasta algunas de las misiones, y son bastantes kilómetros. El circuito más o menos tiene 1000 kilómetros de longitud, entonces es una prueba bastante difícil para quien lo quiera completar. Y si uno quiere ir hacia el Sudeste Express, que lo señalo aquí en el mapa, pues todavía es mayor el reto. Este es el estado de la carretera de San Ignacio y de San José, que provoca una fricción en el espacio, y la fricción en el espacio no es más que estos problemas de accesibilidad o movilidad hacia los sitios. Entonces, el tiempo de traslado de un lugar a otro se hace muchísimo. ¿Por qué? Porque si de San José a Santa Cruz, que son 280 kilómetros, son 3 horas, pues de San José
aquí lo estoy poniendo en el curso de San José a San Rafael, que son 150, 130 kilómetros, pues bueno, son 5 horas. Entonces, esto también dificulta mucho la movilidad y sobre todo los precios por completar el circuito. Entonces, muchas agencias de viaje no se atreven a hacer el circuito completo y es a lo que yo le denomino un circuito trunco, porque no se completa como tal. Muchas personas hacen el recorrido a San Ignacio o van a Santa Ana y otra vez se regresan a Santa Cruz de la Sierra, van a Santa Cruz de la Sierra y van a San José. Entonces, no se completa como tal este circuito que se promociona. Ahora, voy a hablar sobre el perfil del turista a partir de unas encuestas que hice en Instagram. Es una metodología que formulé porque en el lugar no había personas. No, cuando yo fui, las veces que yo fui, no veía turistas más que en el concierto de música, y las personas que van al concierto, como los tienen en un tour y como los están transportando, muchas veces no tienen tiempo. Entonces, lo que ideé fue hacer unas encuestas en Instagram, en donde me contestaron más o menos 35, 36 personas. Y bueno, se identificó que hay dos tipos de turista: el nacional, prácticamente de Santa Cruz, y el internacional, y van en diferentes épocas del año. Mientras que el turista nacional se concentra en ir en su verano, los primeros meses del año, el internacional se concentra en ir en el verano del norte. Entonces, es muy, muy, muy importante ver estas cuestiones también. Más del 50% de las personas no realizan el circuito porque es muy caro y porque no tienen tiempo. La estancia promedio es de 3 días y 2 noches. Y bueno, el interés del visitante se enfoca esencialmente en los conciertos y en las misiones. Los centros de pernocta son San José, Concepción y San Ignacio. El 79% de los encuestados se quedó en estas tres poblaciones y los otros regresaron a Santa Cruz de la Sierra. Ahora aquí pongo un diagrama de actores que participan directamente en la actividad turística. Las turoperadoras son muy importantes para hacer el traslado de los turistas internacionales, sobre todo, o aquellos que no saben hablar español y que se dificulta, porque sí es una dificultad llegar hasta allá. Yo llegué en transporte público y es un lío realmente. Entonces se encargan de la oferta y la promoción de los tours. Las autoridades responsables del turismo se han encargado de promover con información turística estos sitios. La Asociación Pro Arte y Cultura, que esta organización, ya lo dije, es esencial y es una pieza fundamental para los eventos que se realizan cada 2 años. Los locales, la percepción de la actividad turística, algunos trabajan en el sector turístico, pero muchos otros, que es la inmensa mayoría, el 90%, por dar una cifra, no lo hacen, no lo hacen. Entonces, tienen una percepción del turismo no tan buena. Y bueno, los turistas son también una pieza clave, y bueno, la motivación que da la Chiquitania por conocer estos sitios únicos. Aquí también muestro el diagrama del desarrollo turístico en la actividad turística de la Chiquitania, y puedo decir que el desarrollo turístico integrado significa una participación conjunta de actores, ya sean locales, gubernamentales, promocionales, organizaciones no gubernamentales, para una planificación eficiente y sostenida del turismo, con el fin de articular esta actividad económica de forma armónica, de acuerdo con los intereses de la población local. Entonces, esta parte que está hacia el lado derecho, manifiesto que son los que mayor interés tienen en la actividad turística. ¿Por qué? Porque la Asociación Pro Arte y Cultura siempre vela por los intereses de los festivales. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues también ha funcionado mucho porque ha adecuado un plan misiones, que ha restaurado algunos lugares, ha hecho una intervención urbana de algunos sitios. Entonces, normalmente estos actores, los gobiernos municipales, las agencias, se preocupan por la actividad turística sostenida. No obstante, la población local, las autoridades eclesiásticas y, bueno, los agricultores, ganaderos y madereros
son los que menor interés tienen. Y bueno, es de acuerdo porque no les genera ninguna ganancia y la población local pues tampoco ve que haya tanto turismo. Entonces, esta cuestión de que no haya tanto turismo, pues tampoco es tan mala o no es nada mala, porque no ha habido una intervención como tal de estos sitios o no han sido aborazados, por así decirlo, por el turismo. Aquí muestra un calendario turístico y de eventos en donde la mayor cantidad de eventos se asocian con fiestas patronales y locales. No van turistas, son locales, las personas tienen sus propias celebraciones y entonces, pues ahí se puede ver claramente que el turismo no tiene una importancia preponderante para esta región. Entonces, los festivales son 2 veces al año y normalmente se hacen en abril, aquí está, en años par. También hay otros festivales de temporada en agosto, pero no son tan importantes como los que se hacen de la música renacentista y barroca. Y bueno, ahí en el último punto, pues digo que el turismo no ha interrumpido la tradición de los locales, como ya lo mencioné. Aquí está el ritual de los yarituches en San Javier, que es una danza también tradicional y que la hacen ellos. No lo hacen por alguna cuestión de turismo. Son tradiciones locales que han subsistido y siguen vigentes desde hace muchos años. También la danza del abuelo, que es danza del abuelo danza, es muy importante. Aquí están en San José. Y bueno, se sigue manteniendo, sigue siendo vigente. Esta parte de la cultura chiquitana no se ha removido, no ha sido intervenida por el turismo, porque en algunos otros sitios, pues sí se ve intervenida, pero aquí no. Aquí hay, aquí todavía está el origen de sus raíces. Y bueno, este mapa se construyó y muestra el desarrollo turístico integrado de la región. Se pueden ver 3 colores que son como un semáforo: el verde, en donde se muestran los consolidados, donde ya está esta carretera pavimentada, porque no siempre han estado pavimentadas. En el semáforo amarillo, pues aquí está la carretera asfaltada de reciente incorporación, porque no estaba asfaltada hasta hace poco tiempo. Y bueno, todo lo que falta, que son estas partes de comunicación para la accesibilidad, están en rojo, además de que se dice que hay un proyecto de un aeropuerto que va a ayudar la facilidad, la movilidad de Santa Cruz hacia la Chiquitanía con este aeropuerto y ya va a ser más fácil el traslado de las personas. Entonces todavía no está consolidado, pero también en este propio mapa se muestran la intervención urbana que han tenido los pueblos en el plan Misiones, algunas artesanías que se venden, el número de lugares en el que se venden, que normalmente es en San Ignacio donde más lugares para artesanías, para que se comercialicen las artesanías. Entonces, esto da idea de que la región de la Chiquitania va poco a poco en esta etapa de consolidación para la actividad turística, pero como lo he mencionado, no sé si la actividad turística sea lo que busquen, porque la actividad turística no es a lo que se dedican. Las personas se dedican a la agricultura, a la ganadería y a la explotación forestal. Ahora, los elementos constitutivos de la actividad turística son los siguientes. Se realizaron estos mapas en donde se pueden ver las vías de comunicación, la jerarquía de los recursos turísticos, la infraestructura turística y los núcleos de influencia de estos centros, que es donde más servicios hay, y bueno, los precios de los tours, y da como resultado el arreglo territorial de la actividad turística que se refleja en este mapa. Entonces se pueden conjuntar los 3 núcleos de importancia de la Chiquitania, que es Concepción, San Ignacio y San José. Este es un área turística y se puede observar claramente la otra área turística, que es esta del Valle de Tucabaca o el Sureste Express. Y bueno, los canales de articulación son muy importantes. Si no hubiera una ruta y si no estuvieran pavimentados muchos de los lugares, no sería tan fácil la comunicación entre los poblados. Y bueno, poco a poco ha crecido esta infraestructura. No todos los poblados están promocionados. Entonces, esto es muy importante para ver cómo se acomoda el turismo en la región. Ya para terminar, para finalizar, pues digo que sí hay un incremento
de la actividad turística de forma significativa a partir de los años 90, que da como inicio el Festival de Música y la declaratoria de la UNESCO. El tipo de turismo es cultural, pero se vincula con el turismo de intereses especiales por esta particularidad que ofrecen los recursos. La Chiquitania es un claro ejemplo de abundancia de recursos potenciales a través de su historia, su cultura, su música, su arquitectura y sus tradiciones. Pero esto no garantiza la actividad turística durante todo el año. Si bien recuerdan, son por espasmos y por eventos cuando hay muchos turistas. Y es que sencillamente, pues el entorno directo de la población no gira alrededor de este sector económico porque la población local continúa con su cotidianidad dentro de sus espacios. El circuito de la región de Chiquitos es considerado por un circuito trunco, como ya se los he explicado, por la carencia de infraestructura en este sector oriental. Y bueno, se conoce como fricción del espacio por los problemas de accesibilidad que hay. Sin más, por el momento, muchísimas gracias por su atención. Saludamos con mucho gusto al compañero del doctorado de la Universidad Interamericana, Ignacio Damián López Tolosa, que se encuentra presente desde el inicio de la presentación. Y bueno, pues para quien quiera hacer uso de la palabra, Robert Jackson está levantando la mano. Robert Jackson. Adelante, Robert. Robert. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Perdón, estaba buscando varios comentarios sobre la presentación y unos datos históricos. Para empezar, la iglesia de San Ignacio, que hoy en día se llama San Ignacio Velasco y que en el siglo XVIII se llamaba San Ignacio de Chiquitos, la iglesia original colonial fue demolida en 1948. Entonces, la iglesia que existe hoy en día es una réplica, como quien dice. Y construyeron nuevo después de deshacer de la original. Los jesuitas establecieron 10 misiones en Chiquitanía. Establecieron 3 con el nombre de San Ignacio. Hubo uno establecido más o menos 1707-8, que duró muy poco tiempo y después fue agregado a la misión de Concepción, luego de los Samucos, que sí fue ubicada más al sur de San José, entre los Samucos, y luego San Ignacio de Velasco, San Ignacio de Chiquitos. Las misiones que están en la ruta, el complejo de Santa Ana es una construcción posterior a la expulsión de los jesuitas y los trasladaron a un nuevo lugar después de la expulsión. Entonces existen 5 misiones que eran construcciones jesuíticas. No mencionó San Juan Bautista, que ya casi no existe, pero existe todavía una torre de piedra y de ahí no queda nada más. Bueno, esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Robert Jackson. Doctor Siller. Su micrófono está apagado, doctor. Por favor. Puse un poco de música de fondo, pero agrego algunos comentarios a la intervención de Robert y a la presentación. Se habló de un tipo de turismo dendrítica. Me imagino que se refiere a círculos, ¿no? O de áreas circulares. Bueno, ahorita tú lo comentas, para el público en general. Y creo que es también interesante este turismo religioso, devocional que podría haber en Chochís, en el santuario reciente. A mí me gustó mucho porque mientras que en las misiones, el uso de los espacios ha sido histórico, tradicional y comunitario, uno de los santuarios, que es otra variante, es este que se ha creado de manera reciente a partir de un accidente que hubo, y el trabajo de las escuelas taller de Hans Roth en el diseño. Entonces, el manejo de ese santuario moderno resulta interesante por su calidad artística. Entonces, a mí me dejó mucha satisfacción visitarlo al final como un complemento a las misiones,
de un santuario moderno, no antiguo, bien diseñado a nivel de diseño artístico y el contexto, y para mí puede ser un atractivo de cierto turismo religioso, artístico, que no necesita ser explotado, pero está ahí, creo que está presente y es una buena, un buen complemento. Lo que nos dan toda esta serie de misiones es también una presencia de un patrimonio inmaterial, es decir, el patrimonio material es extraordinario, único. Yo creo que pocas veces tiene uno ocasión de ver un patrimonio con, en este tipo de edificación, talla en madera, pintura, etcétera, recuperado. Yo creo que aquí la gran labor fue, y que hay que resaltar, es la correcta intervención de Hans Roth, eh, creando escuelas taller y creando que la propia comunidad se involucrara en la puesta en valor de sus edificios, creando con los jóvenes los talleres artesanales de albañilería, de pintura, de carpintería, porque a partir de ese proyecto hizo una revitalización en las comunidades, cosa que el turismo no hace. Entonces, esa estrategia, que no fue de gobierno, fue de organismos internacionales, pero sobre todo de Hans Roth como cabeza, casi como un jesuita moderno, creó lo que es a través de la educación, la valoración también de ese patrimonio, y eso garantiza que por los pobladores, no por las instituciones de gobierno, las misiones se conservan y se mantienen, porque la gente se involucró en la recuperación y puesta en valor y restauración, pero además porque tiene a los jóvenes que los habilitó para darle el mantenimiento a todas ellas. Por eso vemos que tienen parecerían del siglo XVIII, tan perfectamente conservadas, y creo que es válida las intervenciones en el patrimonio eh, a ese nivel como está, porque lo hacen sus propios pobladores, o sea, no es una reconstrucción como se hace en otras intervenciones donde llega una contratista, inventa algo que no existe, sino existe una tradición en la comunidad de volver a repintar un poco la pintura mural o de restaurarla, porque son los propios pobladores los que siguen conservando su patrimonio como patrimonio vivo. Entonces, el patrimonio inmaterial es un gran valor. Yo creo que es uno de los pocos lugares donde uno todavía lo puede observar. Uno hace turismo por el mundo y ve unas ruinas, como les dicen los turistas, o sitios arqueológicos, etcétera. Pero aquí vemos un patrimonio de una comunidad y un patrimonio inmaterial de su música, danzas, tradiciones y de la vinculación que las comunidades han dado continuidad al siglo XVIII hasta la fecha. Yo creo que es uno de los pocos casos de estas misiones jesuitas, tanto Paraguay, Argentina, Brasil, que han tenido continuidad por sus pobladores. Y ahí nos da una pauta que la comunidad es muy, muy valioso. O sea, la comunidad y su patrimonio están totalmente vinculados. Entonces, las estrategias de turismo cultural deben ser muy cuidadas. Quizás el que no se complete esa carretera, yo la hice en terracería y es una terracería magnífica, pero el que no se complete y que esté fracturado, de alguna manera ayuda a que no se impacte. Yo creo que lo más importante si queremos conservar a estas comunidades y su vida cultural es no impactarlas. Es decir, si empezamos a ver densidad de turismo, etcétera, que además es temporal, lo va a impactar. Creo que han tenido una buena estrategia en relación a la música, porque esta fue una de las cosas que en las misiones generaron los jesuitas, la educación musical, la fabricación de instrumentos. Entonces, creo eso mantiene a la comunidad en una vinculación también de producción artística y de patrimonio. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido acertado. La UNESCO mantiene planes de gestión y manejo para conservar y no pasarlos a patrimonio en peligro. Y yo creo que esta gestión y manejo lo está dando la propia comunidad. Yo creo que ahí es la parte importante que la propia comunidad mantiene su patrimonio y estas fiestas como la que podemos ver en la imagen, donde tuve oportunidad un 25 de julio
en Santiago, que no está en el circuito principal, afortunadamente, pero y no está en la lista de UNESCO, pero no tiene que estar en la lista de UNESCO. La iglesia y sus pobladores son extraordinarios, en donde toda la gente, niños y adultos, se ponen una máscara, un traje, salen a la procesión y viven. Uno siente que es hay autenticidad en esa tradición, y los turistas somos los menos y tratamos de comportarnos a distancia y cuidar que ellos hagan su tradición, simplemente somos invitados, ¿no? Entonces creo que el tema de tratar estas misiones desde la perspectiva de turismo cultural es importante. Bien, tenemos Natalia Zapatero, saludos a todos. Elsa Torfer, buenos días a todos. Angie Parra, saludos. Daniela Piedra Marrufo, saludos. Juan de Dios, excelente tu trabajo. Y María Concepción Galván Juárez, felicidades y muchas gracias. ¿Quieres hacer uso de la palabra, Nacho? Gracias, Arturo. Bueno, primero felicitarlo, maestro. La verdad que una exposición muy completa. Se ve que, estoy seguro que su trabajo de titulación de maestría debe ser un trabajo bastante meticuloso. Tengo un recuerdo, maestro, y usted me va a decir si estoy bien o estoy mal. En el 2019 recuerdo haber leído un artículo de que hubo un incendio realmente importante por las zonas de la Chiquitanía, por ahí en Bolivia, que afectó, no recuerdo la verdad y no quiero exagerar, pero eran millones de hectáreas. Y la pregunta en concreta es, maestro, ¿esta afectación tuvo alguna importancia, no solo turística, sino una afectación real en toda esta zona que usted estudió? Bueno, voy a contestarla. Eh, Realmente afectó muchísimo a la población. Se da en esta zona del Valle del Tucabaca, sobre todo, en Chochis, donde hablaba el doctor Siller. Fueron muchísimas hectáreas y todo esto lo produjeron los mismos agricultores con estas prácticas tradicionales de tumba, roza y quema. Entonces el fuego se les descontroló. Todavía sigue habiendo incendios. Entonces afectó mucho, sobre todo, no tanto a las comunidades del circuito o cercanas a, sino que afectó más que nada a la vegetación que había a los alrededores. Lo bueno que no había tantas personas, pero sí fue un incendio incontrolable y que todavía hoy en día hay. Y en esta parte de Bolivia es muy frecuente este tipo de incendios por los ganaderos, los olleros y todos los otros actores que participan en la agricultura, sobre todo. Entonces, este incendio sí fue llamó mucho la atención, pero es una de las cosas que de forma cotidiana se hacen en esta parte, no solo de Bolivia, sino de Paraguay y de Brasil. Sí, claro, eran 50 millones de hectáreas, creo que fue una cosa controlada proporcionalmente. Y obviamente el impacto que esto tiene, no solamente para esa zona, sino para el pulmón, o la importancia del pulmón que para el mundo que tiene que haber sido esa cantidad de incendios. Pero bueno, le agradezco muchísimo que responda a mi pregunta, le mando un fuerte abrazo y una excelente ponencia, maestro. Igualmente, que esté muy bien, hasta luego. Un abrazo. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo sí quiero mencionar cuál es el punto de equilibrio entre diversificar un ingreso por cuestiones turísticas o el conservar, como decía el doctor Siller, conservar una carretera que no tenga un acceso tan directo y tan rápido, conservar menos impactadas las zonas turísticas o las zonas declaradas patrimonio por la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Pues yo creo que la carretera sí tendría que pavimentarse, porque yo platiqué con muchas personas, con la gobernadora de San José, que fue gobernadora de San José, y me dice que las personas, más que trasladarse a Santa Cruz, si construyeran una carretera de San José a San Ignacio, porque en San Ignacio es donde se hacen muchos trámites, les ayudaría mucho. Entonces, esta cuestión de comunicación les ayudaría mucho a ellos. Y más que hablar del turismo, porque como lo dije, el turismo no es una fuente de ingresos para ellos, lo que importa, si es real esta cuestión del desarrollo turístico integrado, es que se conserven los recursos turísticos, como lo dice el doctor Siller. Es muy importante esta cuestión de mantener el patrimonio, de mantener estos bienes, y que el turismo afortunadamente en este sitio, en esta región de la Chiquitania, no ha logrado ese
boom que se espera. Y es que está bien, y es lo que mencionaba en un principio. O sea, no siempre las declaratorias Patrimonio de la Humanidad tienen que ser concebidas como una fuente para poner en valor el recurso al turismo. La declaratoria Patrimonio de la Humanidad funciona muy bien también aquí porque se han conservado los recursos hasta hoy en día y son recursos únicos. Y entonces los propios locales, pues algunos que se interesan, pues trabajan en estas escuelas taller. Los niños como actividad complementaria después de la escuela van a estas escuelas de música. Entonces, toda esta tradición y como ellos mismos le mencionan, la cultura viva que hay en la Chiquitania o Chiquitanía es muy importante y esperemos que con el turismo no se quite eso, porque cuando ya interviene el turismo, cambia muchas cosas, porque ¿qué es lo que hace el turismo? Adecuarse a las necesidades de los turistas. Entonces, mientras haya este tipo de danzas, mientras haya este tipo de folclore como el que está ahí en el fondo de la pantalla, es muy importante que siga vigente. Muy bien. Sí, doctor Siller. Su... Y agrego algo que olvidé mencionar. Tuve la experiencia al visitar el sitio arqueológico histórico de Santa Cruz el Viejo, la Vieja, que es interesantísimo. Es uno de los pocos sitios de arqueología histórica que han trabajado correctamente, están señaladas con cuerdas, las manzanas, la lotificación española, la traza al pie del cerro, y fue el antecedente de Santa Cruz el Nuevo, y era parte de la ruta del río Paraguay, que por tierra empezaba a llegar a esta región de la Chiquitania. Ahí tuve la oportunidad de ver una cantidad de grupos escolares de San José y de otros lugares que con sus maestros los llevaban. Es decir, dije, qué envidia que en México no hacemos eso. Es decir, eh, las escuelas de por ahí llevaban en un camión o en una troca, como se les llama ya, a grupos de escolares que tenían buen comportamiento, buena conducta. El profesor les enseñaba que ahí había sido una ciudad anterior, visitaban la parte natural del lugar, este, y el santuario también había grupos que iban a ver la parte artística. Entonces creo que las comunidades han trabajado con los niños en las escuelas, o sea, no es una práctica ajena, es parte del complemento de sus estudios ir a estos sitios, porque además son los paseos que están ahí a la mano y seguramente cada año van y ya se lo conocen, pero los están formando a que sea una extensión de que esos valores se trabajan a largo plazo con la gente joven. Yo creo que el futuro de la conservación del patrimonio cultural está en los niños, en la gente joven. Si trabajamos con ese sector, vamos a garantizar su preservación y eso lo están haciendo ahí. Creo que es un punto importante. No todo es al turismo nacional o extranjero, son la propia comunidad que se apropia de su patrimonio y lo saben hacer. Yo creo que lo están manejando muy bien. Gracias. Bien, Robert Jackson. Sí, gracias. Nomás para comentar que estamos hablando de Bolivia y yo viví ahí un año en Cochabamba hace ya 35 años. Y en aquel entonces la infraestructura era pésima, porque Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Yo creo que es un rango más alto que Haití, pero ahí está muy baja por los recursos. Es una sociedad muy dividida con todo, por ejemplo, el pleito político del último año y medio. Entonces, es muy improbable que van a tener los recursos para construir toda la infraestructura que los turistas quizás quisiera tener. Pero al mismo tiempo, yo siempre he pensado que el turismo jamás debería interrumpir la vida de las comunidades que están visitando y no interrumpir las actividades culturales, religiosas, por ejemplo, las procesiones y en la fiesta patronal, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo muy importante, personalmente, muy importante el turismo a Chiquitanía,
porque es una zona que no está organizada para recibir muchos turistas, como estaba comentando. En el caso de las misiones entre los guaraníes, que vimos hace tiempo con Juan Antonio, muchos de los sitios son parques estatales o nacionales, entonces tienen una infraestructura para recibir el turismo y están orientados hacia el turismo, pero para interrumpir la vida y el funcionamiento de estas comunidades no creo que es la prioridad y hay que protegerlos contra los turistas. Bueno, eso es todo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Parece que estuvo muy Por bien. último, yo una cosa, una intervención muy Adelante, rápida, adelante. haciendo complemento con algo que mencionaba el doctor Siller. Algo muy importante que se ve en los conciertos de música renacentista y barroca es esta conjunción de las propias comunidades al ver este tipo de conciertos. Les gusta ir a los conciertos. Muchas veces llenan las iglesias por ir a apreciar estos conciertos y los niños, lo que mencionaba también el doctor, es esta cuestión de cómo les empiezan a enseñar un oficio a los niños o cómo empiezan a involucrarse dentro de su propia cultura que les mencionan ellos que es un legado ancestral. Entonces, que ellos participen, o no solamente niños, sino también jóvenes, dentro de un festival internacional, repercute mucho para ellos porque es una experiencia única. Entonces, eso también lo quería decir, porque yo creo que es de los pocos lugares en donde se ve un concierto en una iglesia y además esta cuestión entre los turistas que hay, que los turistas que van a este concierto son porque saben de lo que van a ver, saben de lo que hay, y los propios locales, que los locales también a lo largo de los años, como ha habido este tipo de conciertos, también ya saben de qué va esto. Entonces, en la música, yo creo que la música y estas escuelas taller han sido muy importantes para ir sosteniendo en el tiempo la cultura de la chiquitanía. Muy bien, pues es una forma excelente porque contiene todos los elementos de este estudio y precisamente puede resolver a estas cuestiones fundamentales, ¿no? ¿Hasta dónde es posible conservar o preservar un lugar sin la visita de turistas? ¿O cómo educar al turista? Porque bueno, también se puede hacer esas cosas, porque también no se puede estar con una barrera física, que bueno, mencionaste la creación de un aeropuerto. El aeropuerto traería consigo tirar todas las puertas que se están construyendo y entonces sí entrar a lo que se llama la gentrificación, más turistas que habitantes. Sí, que eso es lo que han logrado o lo que han tratado de hacer. Ahora, quién sabe con esta crisis que hay, si lo logren hacer, pero sí, yo creo que es un punto a criticar mucho, sobre todo porque se está viendo por el turista, no tanto por los locales, en ese sentido del aeropuerto. Entonces, pues ya se verá pronto cómo va a quedar el contexto del territorio en este sentido ahí en la Chiquitanía. Muy bien, doctor Siller, para concluir. Pues creo que agregaría nada más un punto más, el que sean parte de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de UNESCO, de alguna manera es un observatorio mundial, es decir, no están solos, ya no es un patrimonio nada más de Bolivia, es un patrimonio del mundo. Entonces eso permite que cualquier acción que se quiera hacer y que daña a las comunidades, una opinión mundial va a ser la que se va a extender por los especialistas de los comités científicos que le dirán al gobierno de Bolivia, con el cual se hace el convenio, el Senado, de que eso no es viable y afectará el patrimonio del lugar. Le hacen una llamada porque ya están inscritos, no nada más una inscripción ajena y gratuita. Entonces, la regulación ya no está nada más en el gobierno nacional, sino si quieren seguir formando parte de ese patrimonio mundial,
tendrán que tener un buen plan de manejo y gestión y de respetar normatividades internacionales para conservar, garantizar la conservación de la autenticidad, pero de los pobladores. UNESCO ahora apunta más a que se preserve la relación del habitante con su patrimonio. Entonces creo que eso es una ayuda, ¿no? UNESCO no es para desarrollar sitios que digan va a ser para turismo, sino al contrario, pone reglas y observación para garantizar que se cumple. México tiene un sitio que ya nos pusieron en rojo en Baja California porque no hemos cumplido con los acuerdos. Y es una vergüenza estar en lista roja a nivel mundial. Entonces, avisa con este semáforo, la siguiente lo retira. Y lo mismo puede suceder con cualquier otro sitio, como en la Chiquitanía. Entonces, el que sean parte de la UNESCO es una cierta garantía de un observatorio, de una asistencia y asesoría internacional. Entonces, con esto me despido. Esperamos la próxima semana nos acompañen con la última sesión sobre pintura mural por parte de una colega que va a hablar de este tema, de la pintura mural en las misiones de Iquitos en Bolivia. Muchas gracias a todos. Sí, Verónica Flores y Viviana López Gutiérrez te felicitan por tu presentación, distinguido maestro. Gracias, muchas gracias. Y bueno, de esta forma, pues llegamos a la penúltima presentación de este ciclo Recuperando el Patrimonio Cultural Compartido. La próxima semana habremos de tener la última presentación y bueno, también les haremos llegar a todos ustedes sus eh, participaciones, sus reconocimiento por la participación con la Universidad Interamericana. ¿Usted quería comunicar algo, doctor, a las personas que por alguna situación no habían tenido forma de participar en algunas trabajos en vivo, algunas emisiones en vivo? Sí, habíamos comentado la vez pasada que algunos me han señalado que a veces tienen una clase o alguna actividad en el mismo horario, pero que están escuchándolas a posteriori, ya que están grabados. Yo lo que les propuse es que nos mandaran en una media cuartilla un comentario y que la escucharan en tiempo asincrónico, no real, en las grabaciones que ustedes suben inmediatamente y que la enviaran posteriormente esa media cuartilla a Radio Primavera para que de alguna manera, si les faltan asistencias para cubrir el 80%, lo podamos hacer de manera posterior. Igualmente, los que no tengan muchas de las asistencias, si escuchan las grabaciones y nos mandan eso, los podemos sumar con la idea de que podamos darles una constancia por parte de Radio Primavera de Cuernavaca y por parte de la Universidad Interamericana, que amablemente nos hace la cobertura. Hay alguien con sonido, si lo quitan, nos hace el micrófono abierto. Sí. Nos ayudan a tener este primer ciclo en el que estamos tratando de dar las constancias a los participantes, pero una constancia curricular a los que nos han seguido, que ha sido un público muy permanente. Creo que tenemos que agradecer que nos han seguido a lo largo de este ciclo y la única manera de compensarles es, además de agradecérselos, es dar esta constancia que hemos comentado. Entonces, esa sería la propuesta para que antes de la próxima sesión se envíen las anteriores, están en las grabaciones. Y doctor, con esto vamos a concluir ya, pues en la próxima semana se concluye el penúltimo mes del año de este muy atípico 2020, pero platíquenos qué expectativas tenemos para el 2021. Bueno, tenemos una con la que ustedes tienen una relación muy importante y que yo he tenido también una relación de amistad y académica, que es con la región del Caribe y particularmente con Cuba. Entonces, creo que este ciclo de 16 sesiones que hemos tenido, ya casi juntando 50 programas, nos faltan 4 o 5 desde que iniciamos esta experiencia que ha sido muy asertiva. Yo creo que pocos programas de este tipo se hacen aquí en Morelos y probablemente en México,
Yo creo que esta ha sido una labor de difusión con especialistas a un público amplio. Entonces, el próximo año vamos a tratar dos categorías dentro del mismo ciclo, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, dos categorías que son los itinerarios culturales, que hoy se mencionó un poco, rutas culturales, que es otra cosa, pero itinerarios culturales es una categoría de UNESCO, y los paisajes culturales, que es otra categoría extraordinaria. Entonces, esas dos las vamos a juntar para tratar los itinerarios culturales y las fortificaciones en América. Entonces, vamos a incluir la zona continental, pero hay una zona que siempre se nos olvida a los que vivimos en el continente, que es la zona del Caribe. El Gran Caribe es una zona importantísima desde el siglo XV, antes del XVI, de la ocupación de América. Entonces vamos a vincularnos con todos estos países y nacionalidades que hay en esta región. Entre ellos va a ser Cuba. Estamos ofreciéndole a la Universidad San Jerónimo, creo que con 4 especialistas nos acompañan. Probablemente logremos hacer un convenio para la certificación con ellos, y la invitación a que 4 de sus catedráticos nos den 4 conferencias. Entonces vamos a ir cubriendo los itinerarios culturales de la Ruta de la Plata, de la Ruta de Navegación, del Galeón de Manila, etcétera, y de las fortificaciones. Entonces vamos a cubrir toda la parte americana con sesiones, van a ser alrededor de 40 conferencias. La vamos a dividir en 2 periodos para que el público pueda asistir a una primera parte o a las 2 en una segunda parte. Entonces vamos a empezar de febrero a noviembre igual. Vamos a quitar enero y diciembre y tenemos el 80% de confirmaciones de colegas, de especialistas, y la gente de Campeche que nos está siguiendo, pues es uno de los puntos: Veracruz, Campeche, Yucatán, la parte de Guatemala, el Caribe, con Cuba, Santo Domingo, etcétera. Vamos a bajar a Cartagena, Panamá, y luego a la parte de Sudamérica, y luego vamos a subir por Perú y la parte continental del Mar del Sur, que es el Pacífico, y vamos a incluir 1 o 2 sesiones de Filipinas. Creo que entra en ese tema. Entonces, pues vamos a unir al menos toda la América continental, la América del Caribe, Asia con Filipinas, y a lo mejor incluimos 1 o 2 conferencias de España para hacer la globalización que se dio en el siglo XVI entre 3 continentes. Entonces, hay gente de España que tiene interés de a lo mejor darnos 1 o 2 charlas del transporte que se hacía y las fortificaciones hacia España. Entonces, podríamos tener un programa y Sí, no nada yo le más quiero mencionar, doctor, que ya se puso en contacto conmigo el doctor Rafael Carralero, que es el Sí, presidente en México y Latinoamérica del Festival del Caribe, el Festival del Fuego. Él correcto. nos invita a que vayamos presencialmente a Santiago de Cuba del 2 al 9 de julio. Es viajar primero de México a La Habana, pernoctar y salir al otro día temprano a Santiago de Cuba. Son 1000 kilómetros, lo hacemos en un día. Viajamos, atravesamos toda la isla, desde La Habana hasta Santiago, y llegamos allá para disfrutar de los coloquios, las presentaciones en el Teatro Heredia, algo, y bueno, y vemos precisamente la fortificación de Santiago de Cuba, muy parecida a la de La Habana, pero con su toque diferente por la geografía. Pero entonces, bueno, esa es otra cuestión que podemos eh, integrar como parte, más las ciudades que nos quieran invitar, por supuesto, ahí presencialmente, ¿eh? Cuente con mi participación. Yo ya estoy apuntado, ya anoté la fecha y ya nada más voy a buscar el pasaporte para que esté vigente. Exactamente, hay Eh, que tener pasaporte vigente y y bueno, vamos a... hay que Sí. cuidarnos para estar en posibilidad de tener esta de capacidad de estar en el programa y de viajar y de estar saludables y de pues estar todos en familia y seguirnos desarrollando profesional y humanamente, doctor. Y yo creo que podríamos hacer nuestros programas allá in situ. Yo creo que si nos Ah, permiten sí, ellos, claro.
hacemos este programa en esos días por allá y a lo mejor 4 de los invitados de ellos que sean los que tomen esas sesiones bajo el programa de Radio Primavera diversificado ya desde el Caribe. Yo creo que es importante. Santiago, además de esta fortificación, tiene la declaratoria de los campos del café. Sí, exactamente, en la Gran Piedra. Es un tema que a lo mejor ese podía ser, incluirlo también, ¿no? Lo conozco bastante bien, está en la Sierra Maestra, que es la cortina Exactamente. natural contra los huracanes ahí en la isla. Sí, entonces ellos tienen los campos de café declarados como patrimonio mundial, igual que Colombia también tiene esa declaratoria. Y los de tabaco en Pinar del Río, que pudiéramos pasar de Sí, yo creo regreso. que las declaratorias de Cuba las podríamos tomar en sus programas, en los programas que vamos a hacer con ellos, Sí, de hablar. La Habana es uno, Santiago, Trinidad, la declaratoria de los ingenios, es decir, ahí podemos hablar de los ingenios de Morelos y los ingenios de ellos en su declaratoria de Trinidad, que son muy importantes. Yo creo así que el es. programa el próximo año va a ser de 3 continentes. Yo creo que vamos a hablar de Asia, Filipinas, que tuvo 250 años de vinculación con México, bueno, con la Nueva España, América continental, Gran Caribe, que es un complemento a la América continental, y yo creo que hay que agregar España para que sí Sería hagamos la excelente. misma globalización del siglo XVI. Y bueno, el entusiasmo está ahí y creo Claro. que Juan de Dios, tenemos... ver todo lo que provoca tu presentación. No, está muy bien, no, es muy interesante todo lo que Ujú. dices, ¿eh? Hasta se antoja ir. Sí, Así, Claro, está hay que, por eso lo hacemos con tiempo, porque, bueno, la parte yo, también, pues, hacer un poquito, dentro de la cuestión del turismo, es que hay que hacer que sea accesible. Tú lo mencionaste hace rato cuando presentaste los folletos. Bueno, cuestan casi a veces $1,000 un viaje, o un poco más. Bueno, pues hay que ver si se puede hacer a meses sin intereses. En fin, pero hay que ir. sí, sí. sí, sí, dan ganas de ir, ¿eh? Y no lo hemos dicho, pero aquí en Radio Primavera estamos haciendo un turismo cultural de alta calidad. Yo creo que es una actividad de difusión importantísima para México. Y además tenemos la cobertura, nos han escuchado en Argentina, en Oregon. Entonces estamos cubriendo un turismo, lo que sería un turismo cultural donde hay que capacitar, hay que estar actualizados. Yo creo que eh, pocas estaciones de radio tienen esa preocupación de tener una programación de calidad, y el turismo lo debe de tener como un turismo cultural, y la radio también la debe de tener. Así es. Entonces, creo que yo agradezco a Radio Primavera el enfoque y la calidad que hemos logrado en estas series de programas, que ahora ya están siendo usados a nivel didáctico en las universidades. O sea, están bajando las grabaciones y ya es parte de los programas y contenidos, ¿no? Un agradecimiento a Radio Primavera, a todo el staff, a todo el equipo, A a Paco y a Francisco todos Martínez, que ellos. lideré ahí. Bueno, ahora son unos artistas con los carteles y las escenografías, así que un agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.